Bien, aquí está el contenido de la unidad 1, que se llama Esta vida no es mía. La unidad 1 se maneja el contenido a través de una serie de preguntas que tampoco son tan literales, pero sí tienen algún sentido. Es decir, la primera pregunta de nuestros contenidos dice: ¿la literatura en lenguas originarias de México recupera nuestra identidad? Bueno, ahí tiene algo que ver con lo que comentaba hace un momento. Vamos a analizar los orígenes de la literatura en México. Hablo de los orígenes prehispánicos, antes de la conquista de los españoles. Y bueno, saber qué tanto ha influido el México antiguo, el México prehispánico, en la cultura actual e incluso en la lengua o el idioma español. Ese es básicamente el contexto, por eso se maneja en este sentido la pregunta. Ajá, la siguiente dice: actualmente son importantes los mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México. En este sentido vamos a ver unas narrativas antiguas, prehispánicas, y unas narrativas modernas, pero todas de pueblos originarios de México. Entonces vamos a analizar estas narrativas, qué nos quieren dar a entender, qué nos pretenden transmitir, y bueno, pues poder así ponderar la pregunta: ¿qué tan importante es esa tradición, esa creencia, ese mito y las luchas sociales que las comunidades indígenas traen en México constantemente desde el inicio y que actualmente se sostienen en lucha por no extinguirse, ¿no? Porque cada vez la realidad es que hay menos. Tenemos comunidades indígenas con 200 hablantes, ¿no? Entonces, pues son realmente lenguas que incluso son legados literarios que están en riesgo. Bueno, en ese sentido, esto es lo que vamos a analizar. La siguiente pregunta dice: ¿qué elementos de los poemas de Netzahualcóyotl nos sirven para entender la realidad? Bueno, vamos a analizar también al rey poeta, así fue llamado en la época prehispánica este monarca mexica, toda vez que él se dedicó a escribir un buen número de poesía y por eso fue nombrado el rey poeta. Pues vamos a analizar su poesía, reitero, para ver qué nos quiere transmitir, pero también de esta forma poder conocer un poco de los orígenes, porque pues si bien en una poesía siempre el autor trata de decirnos o de transmitirnos su sentir, su pensar y su contexto al momento que nos escribe algo, pues bueno, de esta forma también conocer en el siglo XVI cuál era el sentir, el pensar y lo que quería transmitir Netzahualcóyotl. Bueno, estamos solamente contextualizando de manera general y obviamente nos vamos a entrar a cada uno de los temas en el transcurso de las 4 semanas. Y ahorita solamente es el encuadre y estamos contextualizando, ¿verdad? Bueno, luego dice: ¿es la literatura un instrumento de la música o la música un instrumento de la literatura? En sí, aquí, perdón, se me fue, listo. En sí, aquí no se trata de definir quién le sirve a quién, ¿no? Si la música le sirve a la literatura, la música no, simplemente no es tan literal la pregunta, se trata de analizar ambos aspectos artísticos y culturales, tanto la música como la literatura, ver qué correlación tienen unos con otros, qué similitudes y también qué contrastes, si es que los hubiera, ¿no? Pero en un sentido estrictamente artístico, y no es necesario responder quién le sirve a quién, ¿no? O sea, no es tan literal el punto. Entonces, bueno, es eso, pues. Y el último tema que nos marca nuestra unidad es una pregunta que dice: ¿actuarías como alguno de los personajes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Bueno, es un libro pues muy famoso, bastante extenso también. Ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo y el tiempo. Vale la pena. Yo les subí por ahí al Drive el archivo en PDF, nada más que sí es bastante extenso. Digo, en este momento, como les comentaba en la clase anterior, pues el contexto es muy difícil, es muy diferente, y la intención de un servidor para nada es cansarlos o
estresarlos. Al contrario, yo lo que quiero es tener temas muy concretos, conceptos muy específicos, avanzar en el temario en ese sentido, actividades lo más concretas que sean posibles. Digo, aquí si hay que leer, pues ni modo, porque es literatura, vamos a tener que leer. Para mi gusto, tendríamos que leer por lo menos un libro cada corte de evaluación, pero en este momento no voy a poner a leerlos un libro en cada corte de evaluación porque pues implica generar un reporte y bueno, sería ahorita muy complicado el proceso de lectura y de reportes, dadas las circunstancias que no son clases presenciales y que bueno, hay temas de conexión, dificultades. Hace rato yo tuve una con otro grupo, entonces pues esas cosas no se pueden prever, eso dificulta mucho, pero sí vamos a leer algunos capítulos, algunas lecturas y bueno, con eso por lo menos para contextualizarnos y adentrarnos en el sentido literario eh, de México en el contexto prehispánico y algo en el contexto actual, no solo de México, ¿no? Porque Don Quijote de la Mancha no lo es, pero sí van a leer también de Don Quijote por lo menos 4 capítulos y van a hacer alguna analogía. Tampoco me van a generar reportes porque volvemos a lo mismo, es más trabajo para ustedes, más escribir y demás, más tiempo. Me conformo con que lo lean y sean capaces de sacar alguna información, algún análisis específico de esa lectura y con eso está bien por el momento, ¿sale? Pues la estructura de la guía de literatura es muy similar a la de la otra materia. La estructura y la forma de evaluación sí lo son. El contenido y el tipo de información que se maneja, por supuesto, pues es distinto porque hablamos de materias y contenidos diferentes. Pero la estructura es esencialmente igual. Aquí tenemos los contenidos específicos que ya analizamos en la diapositiva o más o menos contextualizamos. El contenido central de la unidad 1 es: ¿sirve la literatura para expresar lo que soy o saber quién soy? Volvemos a lo mismo, tiene un tinte filosófico, pero en este lado del campo disciplinar, hablando de la literatura, nos referimos más bien a conocer nuestros antecedentes, nuestro contexto, de dónde venimos. Por eso dice, ¿sirve para saber lo que soy o saber quién soy? Bueno, sí, sirve para saberlo, conocer la literatura porque conoces los contextos de la época y también la literatura te sirve para expresarte en un contexto actualizado. Lo van a hacer en su proyecto integrador. Ahorita vamos para allá. Bueno. Lo mismo para las actividades. Vamos a utilizar solamente papel reciclable, por favor. Perdón, reciclado. Si tienen alguna libreta, pues viejita con hojas útiles, está bien. Si quieren hacerlo ahí. Si tienen hojas blancas con una cara útil, también está bien. No tengo problema en donde lo quieran generar. Y la forma de entrega va a ser vía Drive, en formato PDF o fotografías legibles. Les hago hincapié otra vez en que las fotografías sean legibles. No importa si a lo mejor la cámara no tiene muchos píxeles o mucha nitidez, busquen un ángulo en que sea legible nada más. Digo, no quiero puras fotos HD, simplemente con que se pueda apreciar bien el texto y se pueda leer, con eso para mí es suficiente. Hay que buscarle el ángulo y la luz para que salga bien y no se... A veces mandan fotos en una zona con sombra y todavía sale el flash y la luz del flash impide ver una parte del texto. Bueno, eso no es una fotografía legible, ¿no? Tratar de buscar más o menos el ángulo y la iluminación correcta para que la fotografía sea legible. O quien tenga la opción de escanear en PDF, pues igual también puede ser. Recordarles que hay que cruzar en diagonal su nombre completo, de preferencia con un color diferente, una pintura, un marcador de texto, o lo que sea que tengan a la mano. La idea es no salir de su casa y no comprar nada, no gastar. Entonces, con algo que tengan, y si no, pues bueno, 2 tintas, una para escribir y otra para poner el nombre cruzado, por favor. Las actividades que vamos a realizar durante las 4 semanas, un total de 12 sesiones para abarcar los contenidos del temario, son estas 4 entregas los días viernes, 12, 19, 26 de febrero y 5 de marzo. Tienen hasta el último minuto del día viernes para subir su actividad a Drive y yo a partir del primer minuto del sábado lo puedo descargar para poder revisarlo, evaluar.
También son actividades sencillas. Por ejemplo, vemos la primera. Redacta tu punto de vista sobre la influencia que la lengua náhuatl dejó en el idioma español. ¿Qué tanto podemos redactar de un punto de vista? Pues no sé, pueden ser 7, 8, 10 líneas, media cuartilla cuando mucho, y eso lo puedes redactar en 5 minutos o 10, ¿no? O sea, incluso si, por ejemplo, ahorita ya terminamos de ver el tema y todavía me quedan a lo mejor 20 minutos de clase, ¿saben qué, chicos? Les doy estos 20 minutos para que elaboren su punto de vista, me lo redacten y me lo suban a Drive. Y así nos quedamos sin tarea para que al momento que se empalmen las actividades de la semana con las de evaluación 2, 4 y 5, bueno, con 5 no hay forma porque la semana 5 es exclusiva para el proyecto, pero con 2 y 4 sí pudieran llegar a empalmarse, no se saturen y no se les complique. Ahora, si yo les digo, les doy 20 minutos para que lo hagan y no lo hacen, y el viernes a las 8 o 9 de la noche se quieren poner a hacerlo, pues ahí sí se les va a complicar, ahí sí se van a estresar y ahí sí no creo que tenga caso. La idea, insisto, por cómo diseñé esto, las actividades y los contenidos, es que podamos irnos rapidito con los contenidos básicos y concretos, con la contextualización, su actividad y vámonos. Esa es mi finalidad, espero lo podamos lograr en esa dinámica al finalizar la unidad, yo espero que sí, y bueno, pues ya depende también de que ustedes no rezaguen los trabajos o no los dejen a la mera hora para que no se compliquen al final, ¿sale? En cuanto a las actividades específicas, pues viene otra vez el famoso 20-20-60, que pues todos vamos a evaluar de esa manera. Entonces, pues creo que ya están contextualizados más que hace rato, porque ya tuvieron un par de sesiones. Pero bueno, pues es en este sentido. En la semana 2, ponderando el 20%, tiene que ser la actividad. En este caso es una lectura de un libro que se llama Narrativa de las Comunidades de Tradición Indígena del Estado de Puebla, que es un libro que emite el Museo Amparo de Puebla, financiado por el gobierno federal, en donde personas originarias indígenas narran historias y cosas así, bien como, como tipo leyenda, como tipo historia, sí, pero al final son creencias y como ideas que ellos tienen. Y pues bueno, es una lectura de una cuartilla y media. Bueno, de ahí ustedes van a elaborar la actividad Constrúyete, que también tanto Constrúyete como la de ética son actividades muy concretas y tampoco son complicadas. Eso va a ser su 20% de la semana 2 y para la semana 4, ahí me van a leer 4 capítulos de Don Quijote, pero no van a generarme tanta escritura, simplemente hay que analizar algunas cuestiones muy específicas que están detalladas aquí en la guía. Eso más su portafolio de productos de Drive, más la actividad de la cartilla ética, que insisto, Constrúyete y cartilla ética lo vamos a tomar en cuenta todos los maestros y no son complicadas y pues les va a servir para varias materias. Entonces, bueno, pues en sí, pues si atienden eso, pues básicamente las actividades, si dejan solas las de literatura, pues no son muchas ni son tan complicadas y esa fue mi idea desde un principio cuando un servidor comenzó la planeación. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda antes de pasar al proyecto. ¿Dudas, quejas, peticiones, comentarios o sugerencias? No, profe. No, profe. Bueno, chicos, bien. Entonces creo que está muy claro. De cualquier forma, si tienen alguna duda, pues pueden ir a su guía. Creo que está muy claro ahí. Y si no, pues igual me preguntan si en el momento surge la duda, con todo gusto. En la semana 5 ya no va a haber contenido como tal, ya no va a haber clases, pero sí va a haber rescate del contenido. Es decir, si tienen alguna duda respecto a las actividades y les va a servir para su proyecto también, pues lo vamos a poder abarcar en las 3 sesiones de la semana 5 y pues se van a enfocar a concretar su proyecto. Recuerden que el proyecto vale o está ponderado en un 60% y se entrega el viernes de la semana 5. Para ella, el viernes de semana 4 ustedes terminan y ya tienen toda esa semana para hacer su proyecto. Además, un servidor les va a dar, además de geografía y literatura, también la materia de habilidades de lectoescritura. ¿Qué hice aquí? Dije, bueno, no son del mismo campo disciplinar porque aquí es literatura, va con filosofía.
pero sí puedo diseñar una actividad que me abarque las dos materias, porque literatura y lectoescritura, aunque pertenecen a un campo disciplinar diferente, pues tienen que ver, ¿no? ¿Qué tal la escritura y la lectura, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues diseñé una actividad que pudiera abarcar ambas materias para que igual que geografía, ecología, que eso se hizo en consenso con los 3 docentes que damos las materias, de geografía y ecología vemos 3 docentes en los 3 grupos, pero en consenso sacamos una actividad para ambas materias, pues aquí hice lo mismo con literatura y habilidades de lectoescritura y saqué un solo proyecto que les va a servir para las 2 materias. Así, fíjense, de 4 proyectos nada más van a ser 2. Entonces tienen todo para hacerlo bien hecho, bonito, detallado y llevarse el 60% en 4 materias. ¿Estamos claros? ¿Qué me van a hacer? Pues aquí me van a realizar un ensayo reflexivo de 600 palabras. 600 palabras no es mucho. Ya en modo Word será una cuartilla. Aquí no importa la cantidad, sino la calidad del elemento que logren sacar. Bueno, el ensayo va a ser también, además, enfocado totalmente a su proyecto, porque era la finalidad de integrar el proyecto, para que todas las actividades vayan encaminadas en un mismo tenor, en ese mismo tema, en ese mismo contexto, y pues todo tiene que ver con lo mismo y todo les ayuda a todo. Entonces, por eso fue que me definí por un ensayo reflexivo, donde me cuenten la experiencia vivida al simular la constitución legal o la creación de una empresa, exponiendo las principales dificultades enfrentadas y la forma en que las logré superar. Todo eso va a ser a través del ensayo, con sus palabras, de forma simple, pero pues bien redactadito, por favor, sin faltas de ortografía. Y van a plantear también las preocupaciones individuales y sociales. Perdón, es que creo que alguien quería entrar. Ya, creo que ya está con nosotros. Perdón. Entonces, les decía que van a expresar también las preocupaciones individuales y sociales vividas en el contexto en que se estableció la empresa. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo plantear una preocupación por la tala inmoderada de árboles, por ejemplo, ¿no? Si constituí mi empresa en los portales del Zócalo de Puebla, porque no es como que ahí en el Zócalo de Puebla lleguen a talar árboles, ¿no? O sea, es decir, ya ni hay muchos, los que hay, pues ahí se quedan. Mi punto es, ¿qué contexto me debería preocupar en el centro de Puebla, ¿no? Que es donde está la escuela, por ejemplo. Pues a lo mejor un tema de sobrepoblación, a lo mejor un tema de contaminación ambiental, contaminación auditiva por el ruido que esto genera, el exceso de tráfico vehicular, no sé, ¿no? Ese contexto se adecua más al centro de la ciudad de Puebla. Claro, si me voy a constituir por allá por Tetela de Ocampo, que es sierra, ahí sí hay aserraderos, ahí sí cortan árboles, ahí sí me preocuparía la tala inmoderada de árboles. No tendría sentido que me preocupara la contaminación por vehículos cuando la mayoría en esas comunidades se mueve caminando, ¿no? Es decir, no hay una gran contaminación que sí me debe preocupar y ocupar, pero mi punto es cuál de esos, cuál de los dos supuestos se adecua más a mi contexto, ¿no? Es por poner un ejemplo nada más. Ustedes todavía creo que no han definido exactamente lo que van a hacer aquí, pero bueno, más o menos como para que tengan una idea. Y aquí en literatura igual les puse en recursos y materiales todo el contenido de la unidad. Está aquí como un resumen, un abstract de todo lo que vamos a ver en la unidad. ¿Sale? Literatura en agua, la influencia en el idioma español, poesía indígena, los textos. Cuando en la actividad les pongo lee el Tesoro del Popocatépetl, ustedes van aquí y aquí está. Si yo en la actividad les pongo lee el poema de Nezahualcóyotl, aquí está. Si yo les pongo en la actividad, incluso les pongo ahí que escojan la lectura del libro de narrativas,
narrativas de las comunidades de la tradición indígena del Estado de Puebla, yo les puse 3 lecturas. ¿Por qué? Porque si no tienes internet o no puedes descargar el libro, o tal vez el libro te pesa mucho en tema de consumo de datos, bueno, aquí hay 3 para que escojas una de estas. Pero si tienes la posibilidad de bajar todo el libro, verlo y escoger otra, pues adelante, ¿no? Sería lo ideal, pero bueno, pues es como apoyar a los que no tienen como la facilidad a lo mejor de entrar al internet o de descargar el archivo, o a lo mejor te conectas con datos limitados y pues bajar todo el libro pues no tiene caso. Pues con que tengas, si tú tienes esta guía, aquí puedes ver todos los contenidos, aquí puedes desarrollar todas las actividades y todo lo puedes hacer desde la guía, ¿no? Para eso es la guía. Incluso por ahí les pegué hasta la actividad de Constrúyete. Y del libro Don Quijote de la Mancha, yo les subí a Drive el libro completo, pero aquí solamente les puse los 4 capítulos que marca la actividad, por la misma causa que explicaba hace un momento. Pero si pueden descargar todo el libro y lo pueden leer, sería fabuloso. Y está por ahí en el Drive. Por aquí debí haber puesto el link seguramente. Del libro, no creo que está arriba, en donde estaba lo de las actividades, ahí está el link de Drive. Y si no pueden entrar a Drive, me pueden decir que se los mande el PDF por WhatsApp o por cualquier otro medio que les sea de más fácil acceso. Y al final, aunque ustedes ya saben, son de sexto, chicos, ustedes ya deben saber cómo se hace un ensayo, pero como quieren un trabajo de calidad y les conviene, porque en un solo ensayo de una cuartilla, o máximo cuartilla y media, ustedes pueden sacar el 60% de las calificaciones. Todo depende de la calidad del contenido, porque tienen que aplicar los conocimientos de las materias y además tiene que ser enfocado a la temática de su empresa, no nada más es echar el choro, como dice la chaviza, sino hacer una redacción de calidad es la finalidad. Por eso mismo les pongo este material de apoyo, que es un artículo hecho por un ingeniero, donde te dice paso a paso cómo se hace, qué es un ensayo, cuáles son los tipos de ensayo, literario y científico. En este caso es literario, por supuesto. Ahí te dicen qué consiste el literario, cuáles son las características, cuáles son los pasos, y algo muy importante que la mayoría tiene siempre duda: qué tan grande mi introducción, qué tan grande mi desarrollo, qué tan grande mi conclusión. Conclusión, bueno, pues aquí te explica más o menos en porcentajes, tampoco debe ser como matemáticamente preciso, pero más o menos para que te des una idea. Y pues bueno, lo más importante de un ensayo es la conclusión, porque ahí es donde ustedes hacen la reflexión final y el cierre de su redacción. Y bueno, pues así viene la presentación y demás. Este artículo es un poquito más extenso, también se lo subí al Drive por si lo quieren revisar completo, pero si no quieren o no pueden, pues aquí tienen todo lo que necesitan, como verán, para ir desarrollando todas las actividades de la unidad 1 y pues todos los contenidos de clase. Obviamente es importante que todos entren a las sesiones de Zoom. ¿Por qué? Porque además de esto, un servidor les va a hacer otras aportaciones en presentaciones y demás, para que se pueda, además de lo que tiene en la guía, pues incrementar ahí el tema de los conocimientos, y ustedes mismos van a retroalimentar a través de su participación. No sé si tengan alguna duda. Este es el encuadre de la materia de literatura 2, más o menos ya explicamos qué vamos a ver en los contenidos, ya checamos las actividades, la forma en que vamos a evaluar. No sé si tengan alguna duda, comentario, petición o sugerencia. No, profe. ¿No? Bueno, chicos. Pues entonces, por ahora hasta aquí la vamos a dejar.